central de la política mundial por estos últimos días. Incluso se les colocó fecha a esta eventual invasión hasta que ayer el presidente ruso, a través de su decisión, colocó nuevamente el tema sobre la mirada mundial. Vamos a analizarlo en esta mañana como parte de los temas que tenemos sobre la mesa con nuestro invitado de esta hora, Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo Más, es técnico petrolero y dirigente político. Bueno, y la actualidad nacional nos ocupa, pero también la respuesta o la primera reacción que ha tenido Venezuela sobre este tema, el reconocimiento por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela a la decisión de Rusia. Segundo, bienvenido a Globovisión. ¿Cómo está? Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarnos en un día realmente que ha conmocionado al mundo, o que tiene conmocionado al mundo como consecuencia de lo que puede ocurrir a partir de la decisión del presidente Putin y a partir pues del conflicto que se está viviendo en Ucrania y en toda esta zona. Nosotros sostenemos que los países deben tener plena autonomía para decidir su suerte. Cada quien debe resolver sus problemas, básicamente por la decisión de sus ciudadanos. Es la defensa de la soberanía de las naciones. Creemos que eso es importante. Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo durante mucho tiempo es que los países, y sobre todo los países pequeños o situados en áreas estratégicas importantes, son generalmente víctimas de los conflictos, de las competencias, de las confrontaciones de las grandes potencias. Y eso ha generado guerras durante muchísimos años, durante gran parte pues, de la historia de la humanidad. Hoy, para nosotros el conflicto de Ucrania no es si Rusia reconoce o no reconoce a los grupos separatistas de Ucrania, sino básicamente la competencia entre los Estados Unidos y lo que se conoce como el Occidente y la potencia que pretende seguir siendo Rusia. Esa confrontación es la que genera esta situación. Nosotros lamentamos profundamente esta situación porque a partir de ese hecho puede el mundo ser víctima de una gran conflagración. Y todos sabemos que el resultado de las guerras en estos momentos, sobre todo cuando se extienden como podría ocurrir con la guerra en Ucrania o con el conflicto de Ucrania, tienen graves consecuencias para la humanidad entera. No son problemas locales. Hoy el mundo está pendiente de lo que allí ocurra, porque sabe que habrá consecuencias sobre la vida de los ciudadanos en todo el mundo. ¿Cuáles podrían ser esas, digamos, implicaciones regionales o globales que se pueden desencadenar de este conflicto, desde su visión? Aquí vamos a un problema que nosotros hemos venido tratando. Nosotros creemos que todos los países están obligados a respetar la soberanía de otros, a no inmiscuirse en sus problemas internos. Pero al hacerlo, como ocurre muchas veces, por razones de intereses muy particulares de grupos políticos o de grupos económicos de las regiones, pueden ser víctimas de ese conflicto de diversas maneras. Y particularmente nos preocupa que nuestros países se conviertan en una especie de barajita de cambio en el conflicto de estas naciones. Por ejemplo, generalmente ha ocurrido que se está en el conflicto pero en una región y las grandes potencias empiezan a repartirse el mundo y cada una a compensarse y
para poner bajo su control áreas distintas. En el caso de Venezuela, nosotros hemos dicho que Venezuela está siendo víctima, por un lado, de la intervención americana, que ha intervenido de diversas maneras. Por el otro lado, de la intervención de las potencias competidoras de los Estados Unidos, Rusia, China, Ucrania, Rusia, China, Turquía, etcétera, etcétera. Venezuela está inmersa en el conflicto de las potencias como consecuencia de la situación interna que ha vivido y que ha sido severamente intervenida. Por eso nosotros exigimos al gobierno venezolano y hemos manifestado la preocupación de que nuestro país se involucre en uno u otro sentido en ese conflicto. Creemos que Venezuela no debe involucrarse en esta situación, porque en las condiciones en que se encuentra en estos momentos el conflicto nacional, puede hacerla víctima de esa situación. Y eso tiene consecuencias de todo orden. Y los venezolanos hoy tenemos que ocuparnos básicamente de ver cómo resolvemos nuestros problemas. No solo nuestros problemas políticos, sino fundamentalmente nuestros severos problemas económicos, sociales, nuestros problemas internos, pues. Y que se nos respete el derecho de hacerlo los propios venezolanos, y para lo cual también tenemos que ser consecuentes en la idea de respetar las decisiones que otros tomen. Claro, que todas estas decisiones impactan significativamente en la calidad de vida de los venezolanos. Bueno, la postura del MAS, Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo, hablamos del conflicto ucraniano que involucra a Rusia, la reacción de algunos países como la de Venezuela, por ejemplo, que aunque dice que respeta la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de cada estado, que Rusia tiene derecho a defender su territorio. Seguimos hablando de esto al regreso de la pausa y de otros temas que ocupan la política venezolana en este caso. Ya venimos, 6:52, del derecho que tienen los territorios a defenderse, que es, digamos, la postura de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido de gobierno, y agotar la vía diplomática. En una declaración reciente, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, declaraba que Ucrania es fiel al camino diplomático, después que el presidente ruso Vladimir Putin informara la decisión de reconocer estos territorios separatistas ucranianos. El mandatario aseguró por su parte que los ciudadanos, o le decía a los ciudadanos, que no hay motivos para una noche de insomnio, en la noche reciente, enfatizando que actualmente no hay razones para acciones caóticas. Por lo menos en el caso de Ucrania, hasta este momento insiste en la vía diplomática, la conciliación a través de la altura de la política. Y Venezuela, dentro de todo, reconoce el derecho que tiene Rusia y los territorios a defender sus espacios. ¿Cómo ve usted esta postura del PSUV? Bueno, mira, creemos que esencialmente cada país tiene derecho, tiene la obligación de defender sus espacios. Ahora, ¿qué llamamos los espacios? Tienen que ser los espacios legítimos de cada nación. Yo no puedo empezar a considerar mi espacio el que está o inserto en una nación distinta en función de que yo allí tenga intereses. O sea que Rusia tiene derecho a defenderse o tiene derecho a mantener la seguridad de su nación, pero no tiene derecho a intervenir. Pero el problema consiste, como decía anteriormente, en la confrontación, en el conflicto entre las distintas potencias. Porque Rusia, por el otro lado, si Rusia dice que quiere defenderse, es de lo que considera que puede minimizar su capacidad de defensa frente a otro bloque, que en este caso es la OTAN. Y en la OTAN, y desde la OTAN, indudablemente hay intereses expansionistas.
O sea que es un conflicto de intereses entre los dos grandes bloques. La Rusia por una parte y la OTAN, los Estados Unidos y Europa Occidental por otra parte. Bueno, Creo que este conflicto es el que mantiene en vilo hoy a la sociedad y mantiene en vilo al mundo. No, y hay que esperar más reacciones que la vienen en las próximas solución horas, claro. debe ser diplomática. La búsqueda de soluciones tienen que ser diplomáticas. La guerra no solo afecta los intereses de esa parte del mundo, sino decimos que en circunstancias como las actuales nos afecta a todos. Y por eso abogamos por la solución diplomática, abogamos por la no injerencia de los países en ese conflicto y abogamos porque Venezuela fundamentalmente no se vea envuelto en un conflicto que no es suyo. Bueno, el panorama es complejo. Habrá que esperar, digamos, en las próximas horas y en los próximos días cuáles son otras reacciones. Por ejemplo, Estados Unidos ha hablado también de una inminente colocación de sanciones a estos territorios separatistas, a Rusia. Hay presión internacional para, digamos, contrarrestar la decisión del presidente ruso Vladimir Putin. Volviendo a la política venezolana, quisiéramos conocer también, aprovechando su presencia, la postura del MAS frente a las elecciones presidenciales de 2024. Y otro tema interesante, el diálogo, por ejemplo, que ha sido condicionado por un elemento internacional, la liberación de Alex Saab. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a este escenario? Mira, nosotros hemos venido sosteniendo que la solución al conflicto político, económico y social y humanitario que está viviendo Venezuela tiene que ser por la vía democrática, electoral y constitucional. Esa ha sido nuestra postura desde hace bastante tiempo. Nosotros hemos rechazado insistentemente la intervención de otros países en el conflicto venezolano. Creemos que es un problema que tenemos que resolverlo los venezolanos y tenemos que discutirlo entre los venezolanos. Los distintos diálogos que se han dado han estado muy intervenidos por los intereses extranjeros, por intereses extraños, por intereses de otros países. Y en consecuencia han tenido poca suerte de ser factor de solución. Ahora, en Venezuela tenemos el problema no solo de la confrontación interna, la polarización entre el gobierno y la oposición en general, tenemos la confrontación del conflicto internacional, o sea, la presencia del conflicto internacional, del debate internacional, de ese del que hablamos antes, en relación a los Estados Unidos, Rusia y todos estos países que también interfieren dentro de esta situación. Ahora, hay un hecho cierto, un hecho de gran fuerza, que es que los venezolanos rechazan de manera categórica y en proporciones enormes, en más del 80% se dice, lo que es la gestión de este gobierno. Entonces esta situación tiene que tener salida, tiene que tener solución. Nosotros hemos insistido en que la solución estriba en el diálogo, en la búsqueda de acuerdos, en la búsqueda de entendimiento entre todos los factores. Y por el otro lado, que la solución definitiva la tomen los venezolanos a través de su voto. Pero, lamentablemente, los factores de oposición no han sido capaces de operar como un factor unitario que facilite la solución. Los diálogos, como decía anteriormente, han sido diálogos no incluyentes. Creemos para que un diálogo pueda tener o pueda ser útil a la solución del problema, tiene que ser un diálogo incluyente. Plural. Un diálogo con participación de todos los sectores sociales y políticos. Nosotros
llamamos hoy a todos los factores de la oposición a entenderse, a buscar, a dejar al lado las graves diferencias que podamos tener y entendernos en una idea clave. Es necesario recuperar plenamente la democracia para poder realmente abrir un camino de solución a los problemas económicos y sociales de la nación. Pero eso requiere evidentemente la unidad de todos los factores políticos. Gracias por venir a Globovisión, señor Segundo. Bueno, muchísimas gracias. Segundo Meléndez es el presidente nacional del Movimiento al Socialismo. Quisiéramos tener más tiempo para conversar otros temas interesantes, por ejemplo, la escogencia de un candidato único por parte de la oposición, una eventual jornada de primarias para determinar quién va a ser el líder que representará a la oposición venezolana en el 2024, suponiendo que las elecciones lleguen a ese punto y no se adelanten a partir de acuerdos en el diálogo. Todo este tema lo vamos a seguir analizando durante la mañana.